de hacer las preguntas. Hemos hecho un sorteo fuera de cámaras para saber quién inicia primero y le corresponde el turno a Antanas Mockus, quien participa por el sí. Quiero recordar en un momento la metodología del debate. Los dos invitados tienen 10 minutos para defender sus argumentos. Luego habrá 3 minutos de derecho a réplica o redondear el tema. Siguen las preguntas y finalmente hay 3 minutos para las conclusiones. Bienvenidos. Profesor Antanas Mockus, bienvenidos y tienen la palabra. Muchas gracias. Voy a hacer de pie. Bueno, muy amables. Un honor estar aquí con el fiscal. Yo soy un estudiante eterno de primer semestre de Derecho. Entonces, pues, la cosa es como muy desigual, pero... Por otro lado, digamos, en 2004, la Universidad Francesa, París 8, me otorgó un doctorado honoris causa y el discurso que pronuncié ahí era una defensa de la cárcel. Entonces, no estoy como entrando en un terreno totalmente nuevo. Obviamente que el contexto de paz puede cambiar muchas cosas. Pero la tesis central sigue viva. La tesis central es: las cárceles existen para que no exista la pena de muerte. O sea, es una segunda opción, digamos, la opción de venganza, de retaliación, de proporcionar un castigo proporcional a la falta. En muchos casos el impulso sería la pena de muerte. Un orgullo enorme es que Colombia no tiene pena de muerte en la Constitución. Ahora, en la vida, toda la que usted quiera, cantidad de gente utiliza la pena de muerte, incluso las FARC. Entonces, necesitamos la cárcel para evitar las muertes. Ese es un planteamiento muy genérico. Entonces, bueno, lo otro es que el Estatuto de Roma es una referencia, pero no necesitamos reformar nuestro Código Penal para que se pegue a él o para que toda justicia que pase por ahí, por aquí, por los jueces, sea revisada por la Corte Penal Internacional. El Estatuto de Roma prevé qué le pasaría a algunos miembros de la cúpula de las FARC o a algunos miembros de agentes del Estado que han cometido faltas graves, faltas contra la humanidad. Prevé qué les pasaría juzgados por la Corte Penal Internacional. Entonces ahí dice máximo 30, pero si los excesos, las limitaciones son extremas, dice puede llegar a prisión perpetua, pero no se toca la vida. Bien. Hoy en día, este es el punto más neurálgico en las conversaciones, según toda la información que tenemos. Y no resolverlo, esa es mi tesis ya aplicada al proceso actual, no resolver eso, dejar para más tarde, eso generaría, bueno, digo, ¿qué es eso? O sea, no es que tengamos toda la cúpula de las FARC desfilando el día de la firma de la paz y desfilando todos juiciositos para la cárcel. Ellos están aceptando, y ya el gobierno aceptó, que de algún modo el proceso lo que busca es un cese al fuego definitivo y eso como un camino para el ejercicio de la política por parte de las FARC. Y tercera concesión, si se quiere, habrá justicia transicional. Se puso el punto sobre la mesa. Ahora, se puede quedar, digamos, definida, puede haber, digamos, como en el lenguaje hay sutilezas, dicen privación de la libertad, eso es un poquito más, pero bueno, yo me defiendo en buena parte de mis argumentos, incluso frente a la cárcel. La víctima de un homicidio no puede acudir a la ley del talión. No puede decir, la Biblia lo autorizaría prácticamente, pero no. ¿Por qué? Porque existe un fenómeno llamado aversión a la pérdida que hace que yo multiplique por 2 o por 3 el daño que usted me hace, en mi percepción. O sea, objetivamente está probado que a uno le duele 3 veces o 2 veces no he dicho, cuando es con uno es 2 o 3 veces más grave. Entonces uno tendería no a responder con la ley del talión, sino a responder con escalada. Entonces tenemos, o sea, los propios agentes del Estado no pueden matar en frío. Bueno, y en la jerarquía, bueno,
en todo esto hay una jerarquía de bienes que la sociedad protege, que la sociedad valora, y se van afectando en el orden de esa jerarquía. O sea, lo más importante en nuestras sociedades liberales actuales probablemente es la vida. Ahora, como la vida no se puede tocar a la hora de castigar, pues se sigue con el siguiente bien, que es la libertad. Entonces no saltamos de la vida a la multa. En el intermedio, como no podemos castigar quitando la vida, castigamos quitando la libertad. Porque es lo que más quiere la gente. Esto es el ordenamiento liberal, hay sociedades que no lo tienen, para nosotros la libertad. Entonces, no te puedo quitar la vida, restricción constitucional, pero como Estado, siguiendo los procedimientos, te puedo quitar la libertad. Entonces, la justicia transicional básicamente ablanda aparentemente la justicia por el número de juzgados, por el tamaño del castigo. Pero lo importante, tal vez en todo esto, es el efecto pedagógico. O sea, no se trata de castigar lo máximo, medido por número de años de cárcel persona. Ese no es el objetivo, sería absurdo que alguien adoptara ese objetivo. El objetivo es que la justicia transicional lleve al mayor saldo pedagógico con el mínimo de castigo. Entonces, si no hay un saldo pedagógico positivo, la cosa es más discutible. Entonces, al final tengo una propuesta sobre cómo, pues me ha llegado el chisme de que de pronto las FARC estén pensando en cosas así. No podemos, es un argumento muy fuerte, no podemos invitar a las FARC a hacer política y al mismo tiempo descabezarlas mandando a los 25 miembros de su Estado Mayor a la cárcel. Ahora, pero hay que pagar. Eso tiene mucho que ver con la antropología del tema, es decir, el que los miembros de las FARC o algunos de los miembros de la cúpula de las FARC paguen, justicia no devuelve las vidas, no devuelve la libertad de los secuestrados, no devuelve los bienes. Pero sí manda una señal clara de que quien haga eso a futuro tendrá al frente la posibilidad de ser sancionado muy fuertemente. O sea, el carácter ejemplarizante de la pena aparece ahí como un elemento clave. Perdón. Entonces, a veces a veces hay privación de la libertad y multa. Sí. En 3 minutos. Bueno, hay una cosa bonita de la multa. La multa es un castigo que se puede compartir. Me castigan con una multa, pues yo hago una colecta y pago la multa. La privación de libertad, la propuesta del discurso de París es despersonalicemos la pena de cárcel. Ese discurso fue escrito en reacción al proceso con los paramilitares, que dijeron nada de cárcel. Y yo dije, pues yo voy por ustedes a la cárcel. Yo prefiero una sociedad donde yo haya ido a la cárcel por ustedes, no solo por eventual simpatía o cariño, sino también para poder exigirles, para poderles decir, yo fui a la cárcel por usted, entonces respete la estabilidad del acuerdo de paz. Entonces se necesita, digamos, como enganchar a estas personas que además tienen con algo de razón total pánico frente al cumplimiento de los acuerdos. Entonces, dejar para más tarde, lo imaginan como que estarán en máxima debilidad. O sea, nosotros queremos ayudar a pagar. Necesitamos ayudar a reconocer que eso fue la última vez. Bueno, un argumento más. Desde que Colombia es república, 25 amnistías que han generado nuevas guerras. O sea, el famoso cuento de cero y borrón y cuenta nueva, hay que romperlo. Con las condiciones de ilegalidad que hay en el país, la posibilidad de que resurja un movimiento armado es grandísima. Entonces tenemos que resolverlo bien, tenemos que cerrar bien. Esa idea de cerrar bien es absolutamente clara.
bueno, entonces leo la... Bueno, imagínense los 25 miembros del Estado Mayor aceptando el siguiente proceso. Primero, una discusión racional sobre quiénes definitivamente pueden ser indispensables en el frente político, quiénes de algún modo pueden venir de lo militar a lo político y quienes no quieren ninguno de los dos. Entonces, racionalmente de pronto escogen algunos inamovibles. Puede que no. Luego, dentro de ese grupo, se dice quién es voluntario. Puede que no salga nadie. Puede que salgan los 25. Me llenaría de orgullo enorme si dan el paso a los 25. Y si no, sorteo. Gracias, profesor Mockus. Tiene la palabra el fiscal general de la Nación. Su tesis es del no. Sí. Muchas gracias a la Universidad Javeriana, la silla vacía. Es un honor compartir con el profesor Antanas Mockus en este debate sobre el poder de los argumentos. Empecemos por determinar cómo es el modelo constitucional actual del marco para la paz. Es un modelo que está construido sobre la base de que la investigación penal tiene que estar enfocada en los máximos responsables y además sobre un criterio de selectividad. ¿Qué significa esto? Que nos vamos a concentrar fundamentalmente en las personas que dentro de la estructura de la organización, de acuerdo a la jerarquía, jugaron un papel preponderante en las graves violaciones a los derechos humanos, y el Estado, frente a aquellas personas que no son máximos responsables, se va a abstener de ejercer la acción penal. Y un criterio de selectividad, en el sentido de que estamos hablando de un modelo que es minimalista, que solamente nos vamos a ocupar de la investigación de los delitos de competencia de la Corte Penal Internacional, es decir, de los delitos de genocidio, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Pero el presupuesto fundamental es que los máximos responsables tienen que ser investigados, acusados, y se tienen que imponer las sanciones correspondientes por las más graves violaciones a los derechos humanos. Entonces, el modelo constitucional exige que los máximos responsables sean condenados y se impongan las penas privativas de la libertad por las más graves violaciones a los derechos humanos, por los delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra en que hayan incurrido durante el conflicto. Solo que una vez impuestas las penas que pueden ser de 50 años o más de prisión, el Estado tiene la alternativa de que una vez impuesta la pena, esa pena se pueda suspender condicionalmente y se impongan unas penas alternativas no privativas de la libertad. Pero el primer elemento que tenemos que tener en cuenta es que este es un proceso sin impunidad, un proceso que va a llevar a juicio a los máximos responsables, donde se van a investigar y sancionar las más graves violaciones a los derechos humanos. Creo que es un modelo que compartimos, en el cual no existe objeción por parte de la Corte Penal Internacional. El talón de Aquiles de la discusión es si una vez impuesta la pena, esa pena puede suspenderse y cambiarse por penas alternativas, o si impuesta la pena siempre se exige un mínimo de pena privativa de la libertad. Considero que en la estructura constitucional y en el derecho internacional de los derechos humanos no es necesario que exista, frente a graves violaciones a los derechos humanos, una vez impuesta las sanciones correspondientes, no es deber imponer un mínimo de cumplimiento de pena privativa de la libertad, y que las penas privativas de la libertad pueden cambiarse por penas alternativas que pueden ser el desminado, la participación en trabajo social,
el arraigo en determinadas zonas del país, pero no es obligatorio de acuerdo al marco constitucional, ni obligatorio de acuerdo al sistema de la Corte Penal Internacional o de los tratados internacionales, la obligatoriedad de un mínimo de pena privativa de la libertad. ¿Cuál es el fundamento constitucional y el fundamento desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos para sostener esta tesis? Yo creo que el núcleo central para darle una respuesta y un respaldo conceptual desde el punto de vista constitucional al problema es el de entender que para resolver este tema tenemos que entender que lo que existe en el fondo es una colisión entre dos derechos fundamentales y entre dos principios y valores muy importantes, no solamente de la Carta Política, sino de valores y principios del derecho internacional de los derechos humanos. Aquí nos encontramos es frente a una colisión entre el derecho a la justicia y el derecho a la paz. La pregunta entonces, que es una pregunta general de interpretación constitucional y de interpretación de los tratados, es cómo se resuelven los conflictos entre derechos fundamentales y entre derechos que se encuentran en los tratados internacionales. ¿Cómo resolvemos el conflicto entre la justicia y la paz? ¿Por qué razón hay un conflicto entre justicia y paz? Porque con la finalidad de afianzar la paz es necesario restringir moderadamente otro derecho como es el derecho a la justicia, en el sentido de que hay que sacrificar un poco una de las finalidades de la pena, como es el de la retribución en aras de la consecución de la paz. Para conseguir la paz tenemos que establecer un modelo en el cual, si bien los insurgentes van a ser condenados por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, no van a pagar o no es necesario que cumplan efectivamente unos mínimos de pena privativa de la libertad, sino que pueden ser reemplazados por penas alternativas. Entonces, miren ustedes que lo que hay en el fondo es un conflicto entre justicia y paz. Cuando se presentan conflictos entre derechos fundamentales, la teoría constitucional, la Corte Interamericana, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos han sostenido que el mecanismo para resolver estos conflictos es el instrumento que se ha denominado de ponderación. Es decir, que no podemos decir que un derecho prevalece sobre el otro, no prevalece la justicia sobre la paz o la paz sobre la justicia, sino que tenemos que aplicar lo que se ha denominado un test de razonabilidad para poder determinar hasta qué punto se puede restringir un determinado derecho en aras de satisfacer el otro derecho. La pregunta es entonces, ¿cuánto podemos restringir el derecho a la justicia que exige proporcionalidad de las penas en aras de consecución de la paz? La respuesta se da determinando que hay unos elementos de un test que se llama el test de razonabilidad que dice que si el medio para alcanzar el fin, o sea, la restricción de las penas, cambiándolas por alternativas, o sea, que el medio es la alternatividad penal para la consecución de la paz, es adecuado, necesario y proporcionalmente estricto, es válido desde el punto de vista constitucional. Entonces, si para consolidar la paz necesitamos restringir esos derechos, desde el punto de vista constitucional eso es permitido en la medida en que la restricción del derecho, o sea, el derecho a la justicia, no resulte desproporcionada frente a los fines que se quieren buscar. Y en este escenario no resulta desproporcionada la sustitución de la pena privativa por penas alternativas, porque no hay un sacrificio integral de la justicia, sino solamente uno de sus elementos, que es el carácter retributivo que tienen todas las penas. Perfecto, señor fiscal. Hay 3 minutos para derecho a réplica o redondear el tema. Profesor Antanas. Bien, yo creo que hay que introducir en la discusión obviamente el tema vida. Si uno mira la cantidad de muertos que hay en Colombia,
uno se encuentra con una abundancia de muertes por intolerancia, etcétera, sobre lo cual esto tiene un efecto. Es decir, no va a ser aguantable, digamos, en términos psicológicos, por parte de las víctimas, pero no solo de las víctimas, por parte incluso de los miembros de la fuerza pública. O sea, cuando usted ha estado matándose con alguien, el desenlace tiene que tener un cierre. No es simplemente le aplicamos el test de racionalidad, de razonabilidad. Entonces, ahora, lo que yo propongo es que las FARC ganen el round políticamente, yéndose parte de ellos, parte de la cúpula, a la cárcel. O sea, eso tal vez a algunos les suene como haber renunciado a castigarlos. Pero yo creo que es algo así como decirles, recojamos todas estas vidas que se perdieron. O sea, demos un paso de respeto por la víctima. Fujimori resuelve lo que pasó en la residencia del embajador de Japón, bien resuelto, técnicamente muy bien resuelto, pero cuando va subiendo por las escaleras, mira con desprecio a la persona que está ahí caída. Si él la hubiera mirado con dignidad, viéndole dignidad, las cosas hubieran sido completas, cerradas. Pero cometió el error de pasar por encima como quien pasa por encima de un bulto. Mínimo de gesto. El dolor se cura cuando uno ve que el castigo tiene impacto. Cuando uno dice, mi dolor aportó a que las cosas fueran mejores. El modelo de simplemente retributivo, digamos, de te causo daño porque me causaste daño, no es tan simple. O sea, no vamos a poder hacer la paz con las FARC si no reconstruimos una cierta idea de lo que son. Si no, digamos, nos hemos repetido durante años, yo mismo lo he hecho, pues dije alguna vez que las FARC se graduaron en terrorismo. Entonces, pues esto es más tal vez del terreno de la literatura, donde uno puede encontrar, digamos, los elementos de heroísmo. O sea, Colombia heroica porque coge a una gente con la cual parecía imposible la paz y hace la paz. Y segundo, los que reciben esa paz o los que acogen esa paz o los que colaboran en esa paz, por su parte también hacen un gesto heroico. Entonces, Colombia, estoy seguro de que descresta al mundo haciendo esto. Se hace objeto de admiración y genera antecedentes importantes. No he desarrollado el punto de agentes del Estado, no he desarrollado el punto de los omisos, entre los cuales me declaro yo. O sea, hoy no solo tengo una razón teórica para querer ir a la cárcel, hoy tengo argumentos concretos, una situación concreta, donde podría ser importante que algunos omisos dijéramos, queremos nosotros también pasar por una sanción similar. Gracias, profesor Mocus. Ya pasaron los 3 minutos. Le corresponde al fiscal general de la Nación. Yo entiendo la posición del profesor Mocus y realmente está orientada en una clara filosofía del idealismo alemán. Los grandes autores y teóricos de la pena retributiva fue la filosofía clásica alemana, específicamente Kant y Hegel. Pero es discutible que nosotros podamos aplicar los conceptos básicos de la filosofía retribucionista a las justicias transicionales. El profesor Mocus, que está basado en una tradición filosófica supremamente importante, tiene razón en el sentido que frente a situaciones normales, el castigo, la sanción penal tiene que tener una dosis de retribución y eso es absolutamente innegable. Lo que acontece es que en las justicias transicionales los fines de la pena son totalmente distintos y uno de los fines de la pena es el de que nosotros no nos vamos a regir por criterios de justicia retributiva, sino por criterios de justicia restaurativa. Es decir, aquí lo que está en juego son 2 modelos de justicia
el que propone el profesor Mockus, que está anclada en una clara filosofía liberal de retribución, pero hay otro modelo de justicia propia de las justicias transicionales, que es el modelo de justicia restaurativa. Y en esos modelos de justicia restaurativa, el fin de la pena no es fundamentalmente la retribución, sino la reconstrucción del tejido social. Es decir, es un concepto del sistema penal en el cual el sistema penal debe entenderse como un encuentro entre víctima y victimario, para que a través de ese encuentro entre víctima y victimario podamos reconstruir el tejido social. Por eso, lo más contrario a una forma de reconstrucción del tejido social, que es lo que propone acertadamente el profesor Mockus, es la retribución. Desde la cárcel, con las finalidades tradicionales de la pena, no vamos a poder reconstruir el tejido social, y eso se reconstruye verdaderamente es con penas alternativas no privativas de la libertad que simultáneamente cumplan la función de una retribución mínima, por eso se llama penas alternativas, pero a su vez cumpla las finalidades de las penas en las justicias restaurativas. Bueno, iniciamos la ronda de preguntas con Juanita León y José Vicente Arizmendi. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias, doctor Mockus y doctor Montealegre, por estar aquí. Me parece que es un debate casi que contraintuitivo, porque uno pensaría que el fiscal defiende la posición de la cárcel y Antanas defiende la otra, pero esto me parece que lo hace más interesante porque permite como profundizar en los argumentos. Mi pregunta para el fiscal es la siguiente. Yo entiendo cuando se dice que el valor es la paz y que se va a ponderar, pero de lo que yo he visto de las FARC, ellos a lo que más se oponen es casi que al hecho de que tengan que pagar una pena, además impuesta por el Estado, porque sería casi como aceptar que fueron derrotados. O sea, que hay una cosa simbólica con el hecho de ser penalizados, porque ellos dicen, nosotros hicimos la rebelión, no tenemos por qué pagar pena, así sea simbólica. Porque lo simbólico está en el hecho de someterse a una pena del Estado. Entonces, mi pregunta para ustedes es si su solución, en cierta forma, no es contraproducente, porque no soluciona la objeción central de ellos, y es a no someterse a la idea de que tienen que ser castigados cuando lo que hicieron fue la rebelión, y por el otro lado no envía el mensaje pedagógico a la sociedad de que hacer esas cosas, así sea por una rebelión, no está justificado. Bueno, realmente la principal objeción que tiene las FARC al modelo de justicia transicional diseñado en nuestra actual Constitución es el de que fue un modelo que se hizo unilateralmente por el Estado y no fue producto de las negociaciones en La Habana. Es decir, una de las objeciones principales es, ¿por qué razón, si estamos en una negociación en La Habana, el Estado unilateralmente nos impone unas condiciones y un esquema de justicia transicional? Creo que es uno de los principales argumentos que tiene las FARC en contra del marco, y por eso ellos siempre han criticado, pero la crítica esencial está fundamentada ahí. Pero la pregunta que yo hago es, aquí tenemos un modelo de justicia transicional que recoge la experiencia de muchos procesos de justicia transicional en las últimas décadas, y que es un modelo de equilibrio, porque es un modelo que, si bien está centrado en máximos responsables, está centrado en criterios de selectividad, donde se va a renunciar al ejercicio de la acción penal frente a más de 8.000 combatientes. Entonces, la pregunta que yo haría es, si no es ese modelo, ¿cuál? El otro modelo, que quizás algunos están pensando, es el modelo de las amnistías y los indultos. Pero resulta que ese modelo, porque yo creo que aquí, en aras de la simplificación, tendríamos dos grandes modelos, o un modelo como el que tiene Colombia actualmente, centrado en máximos responsables, en criterios de selectividad, donde hay que llevar a la cúpula a las FARC a juicio e imponer las condenas, o el otro modelo es el tradicional de los procesos de paz en América Latina, que han estado fundamentados en amnistías e indultos incondicionales. Si nosotros vemos los procesos de paz y las transiciones de la dictadura a la democracia en América Latina en las últimas décadas, todos estuvieron fundamentados en amnistías incondicionales en Perú, en Chile, en Argentina, en el Brasil, en Uruguay, pero ¿cuál fue la consecuencia? Que todos esos procesos
que se basaron en amnistías, respaldados en plebiscitos, respaldados en referendos, todos fueron declarados inválidos, contrarios a la Convención Americana, o los mismos tribunales internos, como pasó en la Argentina, declararon la no. Entonces, el modelo no es válido. Entonces, a mí me parece que el único modelo, pueden hacerse matices, pero que cumple razonablemente estándares internacionales y que da más seguridad jurídica, es este modelo. En cuanto al tema de la prevención, el profesor Antanas Mockus combina la retribución con la prevención. Tiene que haber un mensaje a la sociedad de que los infractores de la ley sufrieron un castigo. Pero yo creo que más importante que ese mensaje de prevención general y de retribución es cumplir con un elemento clave de protección de los derechos humanos que es la garantía de no repetición. Creo que da más garantía de no repetición para evitar violaciones a futuro masivas de derechos humanos, desarticulando las organizaciones, desarticulando la estructura de las FARC, que teniéndolos presos en una cárcel por no sé qué cuántos años. Profesor Mockus, por alguna razón esta conversación está girando sobre todo alrededor de las FARC, pero la pregunta que da origen a este debate habla de los que cometieron delitos atroces. Nos dio a entender que entre sus apuntes tiene algo de lo de la fuerza pública. Nos gustaría escuchar un poco al respecto. Bien. La fuerza pública pues, funciona sobre un principio básico olvido el nombre técnico, de aceptación de la orden. Es decir, orden recibida, orden cumplida. Entonces eso explica por qué los 8.000 combatientes, pero no solo, digamos, para ellos, sino en el Estado también habría, o sea, mucha gente que torturó dirá, yo torturé por una orden y principio de obediencia de vida, algo así opera. El esquema podría ser similar al que propuso. Imagínense los generales de Colombia dándose el lapo de decir, vamos, pues no sé si la instancia sea la de los generales exactamente, o quienes tienen, digamos, facultades de control sobre el ejército, convocándolos y diciendo, mire, ustedes, general tal y tal, 10, 15 generales, van a pasar por un proceso de castigo que puede incluir cárcel. ¿Por qué puede ser importante incluir cárcel? Porque en el imaginario colectivo lo de las penas alternativas es muy, muy discutible. Digamos, pues en África hay un caso bonito que es un año, le trabaja la víctima al victimario, no, el victimario a la víctima, al cabo del año lo cuelgan en un cañón lleno de agua o lo meten en agua y lo pueden soltar y lo pueden matar. O sea, le ponen en juego su vida. Pero volvamos a lo de los generales. Puede que algunos generales en el contexto, o sea, yo no me puedo desdoblar, no puedo adquirir un rango de general, pero de pronto en los generales colombianos, conozco el general Bonet bastante bien, hay personas que se sientan atraídas por un rol que considero claramente heroico. O sea, esto es la repetición de lo que le pasó a Sócrates. O sea, no estamos como en ligas menores, estamos en un contexto muy exigente. Entonces, supongamos que un general como el general Bonet y otros se reúnan y digan, alguno de nosotros debe dar la cara y aceptar el castigo, la cicuta completa. Y, pues, como decía un sardino, lo matamos solo simbólicamente, se refería a mí, pero vamos, de puro amor, decía Antanas, tiene que irse, Antanas ya le está embarrando demasiado, bueno. Entonces me quería sacar del juego. Pero vuelvo al modelo. Entonces varios generales, algunos de ellos dan el paso voluntariamente hacia adelante, otros dicen, hagamos un sorteo. Y uno va a la cárcel plenamente. O sea, entonces, ¿qué pasa? Se realiza lo de la justicia transicional en el sentido de que se logra la paz sin romper el principio de que hay cárcel.
Ahora, que hay mucha menos gente en cárcel, es cierto, pero que la entrada en la cárcel de alguno es notable, es reconocible, o sea, no habría ser, me imagino yo, en el planeta Tierra que no admirara el gesto. O sea, en Colombia, después de una guerra de 50 años, 5 miembros de la guerrilla, 2 miembros de la fuerza pública, aceptaron que la ley cayera sobre ellos con todo el rigor y que si la opinión internacional, en particular la de la Corte Penal Internacional, no favorece las penas alternativas, fue una solución creativa a lo que parecía una solución insoluble. Es decir, en términos de terminología, esto ya es pura casualidad de los idiomas. Los idiomas oficiales del Tratado de Roma son inglés y francés. Emprisonnement, no, bueno, no digo la palabra en inglés porque la pronunciaría mal. Imprisonment. Y en castellano dice reclusión. Entonces, no existe hasta ahora la figura de self-imprisonment. Pero autorreclusión se entiende perfectamente. O sea, la palabra reclusión tiene las dos formas, se usa las dos formas. Te recluyo y me recluyo. Quiero que Colombia sepa eso, sepa la posibilidad de hacer la paz sobre la base de me recluyo, te recluyes. Antanas, mi pregunta para ti sería, dado que los guerrilleros han dicho no nos vamos a ir a la cárcel, ¿tú serías partidario de que si no se van a la cárcel se acaba el proceso de paz? No. O sea, creo que es indispensable seguir con el proceso de paz con terquedad total. O sea, en este momento lo clave es, de nuevo, ¿cómo se dice? Desescalar. Pues, digamos, el modelo de escalamiento ya lo conozco bien, es multiplicar por 2.5. O sea, tú me matas 5, yo te mato 15. O 12. Ese lo conocemos. Capacidad de daño mutuo, lo conocemos. O sea, las FARC pueden hacer todavía bastante daño y el ejército puede también hacerles harto daño. Entonces tenemos que salirnos de ese esquema. Mi propuesta es que no estamos condenados, pues podríamos también como integrar y decir una pena alternativa. Pues yo mismo me di cuenta con mi caso, un día propongo que me metan en la cárcel, el otro día propongo penas alternativas, pues no funciona. O sea, tocas. Sí, ahora, entre guerreros el tema de honor y sacrificio se entiende. O sea, no creo que esté cayendo en un terreno vacío. O sea, los militares y la guerrilla colombiana son capaces de gestos de ese estilo. Es complejísimo, es armar un castillo de naipes, pero de pronto podemos. Hay que hacer lo posible por poder. Okay. Señor fiscal, quiero reconocer que no es fácil defender el punto de vista que usted está defendiendo y me pregunto si alguien en el auditorio real o virtual no estará pensando, bueno, pero si en los periódicos de hoy dicen que hay unos generales del ejército colombiano que se podrían ir a la cárcel por delitos atroces, ¿no sería paradójico que los guerrilleros no fueran a la cárcel porque responden a otra lógica? Yo estoy de acuerdo en que los militares, y así lo establece la Constitución, también tienen que entrar en el marco de la justicia transicional. Lo que acontece es que también el texto de la Carta Política dice que tiene que existir un tratamiento diferenciado entre los diferentes actores del conflicto. Es decir, que los beneficios y sistemas de alternatividad penal que se lleguen a pactar o que se lleguen a desarrollar para la guerrilla no significa que automáticamente esos beneficios y esa alternatividad tengan que trasladarse a los miembros de la fuerza pública. Es decir, desde el mismo texto constitucional se impone la obligación de una diferenciación. ¿Y cuáles son las razones por las cuales la Constitución impone la diferenciación entre actores del conflicto, entre militares e insurgentes? Porque es indiscutible, como lo ha reiterado muchas veces la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la jurisprudencia en materia de derechos humanos, es que los servidores públicos tienen unos deberes superiores a los del particular. Entonces, sobre la base de la existencia de esos deberes superiores
del funcionario público, del miembro de la fuerza pública sobre la insurgencia, es que debe existir un tratamiento diferenciado. Pero yo soy partidario de que los militares, la fuerza pública, tiene que entrar en justicia transicional. Ahí lo que tenemos es que el país tendrá que tomar unas grandes definiciones de política criminal. ¿Cuáles? Si, por ejemplo, el criterio de máximos responsables que está edificado fundamentalmente para la insurgencia y los otros actores, se traslada o no se traslada a la fuerza pública. Si el criterio de selectividad que vamos a utilizar para los insurgentes, que implica solo investigar los delitos de competencia de la Corte Penal Internacional, si esos criterios se le van a trasladar a la fuerza pública. Si escogemos un modelo de máximos responsables y de selectividad, le podemos renunciar el ejercicio de la acción penal a quienes no sean máximos responsables en la fuerza pública y hayan cometido graves violaciones a los derechos humanos. Por ejemplo, yo creo que sí, yo creo que se puede trasladar el criterio de máximos responsables con unos contenidos diversos al de la guerrilla, el criterio de selectividad con unos criterios diferentes a los que se le maneje a la guerrilla, y frente a las penas alternativas, dado el deber superior que tiene un miembro de la fuerza pública sobre un particular, hay otras formas de alternatividad en las cuales se puede pensar para miembros de la fuerza pública: sistemas penitenciarios abiertos, sistemas semicerrados, sistemas de trabajo diurno y arresto nocturno, de libertad durante la semana y arresto durante el fin de semana. Es decir, hay unas ciertas modalidades que tiene el derecho penitenciario contemporáneo que son perfectamente aplicables a los miembros de la fuerza pública. Luego, no existe una contradicción en la posición que estoy exponiendo. Juanita, una última pregunta. Fiscal, yo tengo una pregunta sobre, obviamente, pues su conocimiento del derecho penal es inmenso, pero ¿usted le parece obvio que su propuesta se enmarca dentro del derecho internacional, pero la Corte Penal Internacional ya ha dicho que no se enmarca, o no es así como ellos lo ven? ¿Cómo piensa usted articular esa visión que yo me imagino que cuando los jefes de las FARC lo oyen en La Habana, pues deben estar felices y debe ser dificilísimo para los negociadores convencerlos de que sí tienen que pagar cárcel porque la Corte Penal lo exige? ¿Por qué hay esa disyuntiva entre lo que dice la Corte Penal Internacional y lo que usted dice que la Corte Penal Internacional debería interpretar? Mire, la Corte Penal Internacional hasta ahora no le ha hecho una objeción a los elementos centrales del modelo de justicia transicional colombiano. Es decir, la Corte, pienso yo, no tiene objeción frente a una estructura de enfocarnos en máximos responsables, de aplicar criterios de selectividad, es decir, investigar solo los delitos de competencia, de la Corte de renunciar al ejercicio de la acción penal frente a combatientes que no son máximos responsables. Ahí no está la objeción. El talón de Aquiles está en que la fiscal de la Corte Penal Internacional considera que para los delitos de competencia de la Corte es indispensable que exista un mínimo de pena privativa efectiva de la libertad, es decir, va en la línea de argumentación que tiene el profesor Antanas Mockus y que yo no comparto. ¿Por qué no comparto la posición de la fiscal de la Corte Penal Internacional? En primer lugar, porque el Estatuto de Roma, creo que es el artículo 53, establece que la fiscal de la Corte Penal Internacional puede abstenerse de ejercer la acción penal en interés de la justicia. Cuando el Estatuto de Roma dice que la fiscal puede abstenerse de ejercer la acción penal en interés de la justicia, la está autorizando para que se abstenga de ejercer la acción penal frente a genocidios, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Lo que pasa es que la Corte Penal Internacional hasta este momento ha hecho una interpretación muy restringida del concepto de justicia. La Corte Penal Internacional no ha incluido dentro del concepto de justicia el concepto de paz. Y a mí me parece que si uno hace una interpretación del corpus iuris del derecho internacional de los derechos humanos, no puede hacer esa interpretación restringida que hace la Corte Penal Internacional de de no incluir el concepto de paz dentro del concepto de justicia. Luego, el mismo Estatuto de Roma da una salida perfectamente teórica. En segundo lugar, es que el Estatuto de Roma trae unas penas, el profesor Mockus indicó, unas penas severas, unas penas que son retribucionistas, pero el mismo Estatuto de Roma establece que
los países no tienen la obligación de construir sus modelos de justicia penal con base en las penas que trae el Estatuto de Roma, sino que le deja un gran margen de discrecionalidad y de apreciación a los sistemas internos en cuanto al diseño de las penas. Entonces yo creo que hay argumentos de derecho internacional que pueden favorecer la posición de Colombia. Además me parece que si bien el vicefiscal de la Corte Penal Internacional en su reciente visita mantuvo un poco los elementos de esa línea de la fiscal, abrió una puerta muy importante, y esa puerta consiste en que en últimas la intervención de la Corte Penal Internacional va a depender del tipo de penas alternativas que diseñe Colombia. Esas son las razones por las cuales yo no comparto la argumentación de la fiscal de la Corte Penal Internacional. José Vicente, una última pregunta. Profesor Mockus, en lenguaje jurídico, en este debate han salido 3 derechos: el derecho a la vida, el derecho a la justicia y el derecho a la paz. Traducción libre al lenguaje callejero o de cafetería, nos están pidiendo tragarnos un sapo para preservar el derecho a la vida, para que no haya más muerte, para que no haya más guerra. ¿Usted por qué dice que no? Lo que digo es al revés, cómo lograr obtener el máximo efecto sobre los 3. O sea, primero necesitamos entender que no debemos matarnos. O sea, parece trivial, pero el primer obstáculo con que se va a encontrar el proceso de paz es que a las 2 semanas o 3 semanas de hecha la paz, matan a alguien. Porque no ha entendido, digamos, ni que es de mala persona, sino que no ha entendido que Colombia se fija una barrera. O sea, ni el Estado castiga con muerte, ni el particular castiga con muerte. O sea, la muerte sale del repertorio. Entonces, esa es la prioridad. Entonces, para no matarnos, necesitamos resolver el problema de justicia, porque el problema de justicia, hay cantidad de gente que siente que legítimamente tiene el derecho a reclamar justicia o si no a vengarse. Entonces hay que la sed de venganza encauzarla, eso es parte del progreso del ser humano, decirle, no se vengue, usted está demasiado acalorado para juzgar, entonces usted debe ser juzgado por una persona neutra, por un juez. Entonces hay que decir, después de la vida viene, digamos, ahí el otro elemento que introduje fue libertad. Y es clave, yo en mis escritos no hablo mucho de libertad, pues soy tal vez un libertario en la vida, pero nunca he justificado, digamos, mi aprecio por la libertad entendida incluso de manera pues, un poco extrema. Entonces, están en juego vida y el tema de justicia toca los dos, vida y libertad. Ahora, la paz debe ser lo que nos guía, pero no, digamos, yo lo que propongo es no hagamos los sacrificios por la paz, hagamos los sacrificios por la vida. Eso es un matiz pequeño, pero digamos, la paz hemos tratado de defender la paz durante 2 siglos sin valorar suficientemente la vida. Por eso la vida es sagrada. O sea, es una construcción, digamos, como con 4 criterios, 4 valores que parecería pues que por lo menos en borrador, digamos, puede funcionar. Invito a la gente pues a sopesarlo, a discutirlo. O sea, el pacto es básicamente no matarnos. Y la pregunta, ¿qué hacemos con los que han matado? Y hay que responder a esa pregunta. Luego, ¿qué hacemos con los que han restringido libertades? Y quienes han quitado bienes, etcétera. Pero hay como un orden. Entonces, yo no quiero sabotear la paz. En la Universidad Nacional, durante muchos años, el concepto de firma del Tratado de Roma fue negativo, porque se preveía esto. Después hacemos la paz y ya hemos pecado contra el derecho internacional humanitario a tal punto que la Corte, o sea, cualquier colombiano que viaje de los involucrados en estas cosas, dentro de unos años, unos meses lo cogen como cogen a Pinochet y pues mínimo le pegan un susto, pues de encarcelamiento, digamos. Pero, insisto, el principal pacto entre los colombianos debe ser no matarnos. Eso es una traducción de la palabra paz un poco curiosa. O
O sea, de algún modo entiendo, de hecho, si a mí me ofrecieran un camino donde el derecho a la vida se logra garantizar, entre todos lo garantizamos. Todas las demás peleas, el tema agrario, el tema del sindicalismo, el tema del sistema político, etcétera, todo eso se puede discutir porque ya tenemos la vida garantizada. O sea, simplificando, propongo que nos declaremos inmortales, o sea, inmortales por un tiempo. O sea, usted me dispara y la bata rebota. O sea, haga de cuenta que a tiros no resolvemos nada. Entonces, si se logra eso, se puede discutir lo otro. Y creo que la dinámica que ha tomado el proceso de La Habana, creo que me da razón. O sea, los guerrilleros están preocupados tal vez fundamentalmente por su vida, pero también creo que algunos entienden que no es solo la pelea por la vida de uno. De hecho, ellos han arriesgado mucho la vida peleando por otros valores. Pero tenemos que tenemos que quitarle la sangre a la guerra. Mi papá, cuando me llevaba películas de vaqueros, y había mucha sangre, decía, tranquilo que eso es salsa de tomate. Pues quiero que nos pase eso, o sea, que dejemos de ver sangre en todas partes y podamos decir, no, por ahí en unas telenovelas se trajeron unos frascos de fruco y tiraron ahí, eso no es sangre. Gracias, Juanita. Gracias, José Vicente. Señor fiscal, tiene 3 minutos para concluir. Me parece supremamente interesante la propuesta del profesor Antanas Mockus para justificar un poco su teoría de que es necesario un mínimo de cárcel, y él habla de heroísmo, de que sería un acto heroico de los rebeldes, sobre todo los máximos responsables, asumir todas las responsabilidades del conflicto con cárcel. Pero yo quiero señalarle, profesor Mockus, que esa dosis de heroísmo la trae también el marco constitucional para la paz, porque está centrando todo el proceso de paz en materia de justicia transicional, en el hecho de que los máximos responsables tienen que asumir toda la responsabilidad por lo que pasó en el conflicto. Es decir, aquí se exonera de responsabilidad, se renuncia al ejercicio de la acción penal frente a los combatientes sobre la base de que son sus líderes, de que es la organización, la cúpula de la organización, quienes van a asumir todas las responsabilidades penales y responsabilidades históricas por el conflicto. Entonces, el modelo tiene esa dosis de heroísmo que usted menciona. Me parece supremamente interesante la tesis suya de por qué razón la prisión fue un elemento que históricamente ayudaba a superar el concepto de pena de muerte, pero no olvidemos que la prisión también es un concepto de la modernidad. Hay estudios supremamente interesantes que usted debe conocer muy bien, sobre todo de Foucault, en el origen de la prisión, en La verdad y las formas jurídicas, donde muestra cómo la prisión es un hecho de la modernidad. Y obviamente un hecho de la modernidad que surge frente a otro tipo de penas inhumanas, crueles, pena de muerte, que existían antiguas, pero lo que nos muestra esto es que las formas de punición y la prisión no ha sido eterna. Es una forma que hemos aplicado en la modernidad frente a unos contextos, pero la sociedad puede evolucionar hacia otra forma de control social no ligadas a la prisión, porque la prisión es un concepto histórico ligado a un concepto, al concepto de la modernidad, y pienso que entonces en las justicias transicionales la definición de las penas no puede hacerse en abstracto, sino siempre en torno a un contexto que es el de desactivar un conflicto armado que lleva más de 50 años. Profesor Antanas Mockus, tiene 3 minutos para concluir. Pues, de algún modo que sea la cárcel un elemento de la modernidad, pues no me asusta. O sea, al revés, creo que en Colombia hace falta modernidad. Y necesitamos... ¿Y cuál es la modernidad del derecho penal como lo entiendo yo? Es tú respondes por tus actos, tú, individuo. O sea, y mi hermana no puede ser condenada por lo que yo hice. O no pueden buscar a un mono y lincharlo y decir que eso es para castigar a Antanas. O sea, es la responsabilidad individual, que obviamente, pues yo estuve, en estos días he confesado un poco mi pasado de simpatizante. Es chistoso, la gente no lee los libros que uno publica.
Entonces, hace mucho, hace 30 años, pero mis primeros libros fueron muy radicales. Eso incluso desató, digamos, posiblemente el acercamiento que hubo en algún momento con las FARC. Pues luego hice cantidad de trabajo anti-FARC y antiterrorismo. Y, entonces, pues estoy en una especie de... O sea, yo podría alegar que en vez de cárcel me crucen las cuentas, que me hagan mi amnistía. Pero a lo que voy es decir, en Colombia tenemos amor a la libertad, tanto que la guerrilla lo ha explotado a través del secuestro. Es decir, lo que más le duele a un colombiano es la familia, que es un valor tradicional, no es un valor moderno. Entonces nos cogen por lo que más nos duele y nos obligan, nos arrodillan. O sea, si uno mira las descripciones de los crímenes perseguidos por la Corte Penal Internacional, el Tratado de Roma aplica. O sea, esquivar el Tratado de Roma es imposible. Y no es una manifestación pequeña de las faltas al Tratado de Roma, es la manifestación. Entonces, ahora, hay que ser responsables y hay que empujar el balón hacia la paz, pues obviamente. O sea, entonces, digamos, he pensado cosas como dramáticas, como decir, pues si no hacen la paz en tal plazo me pega un tiro. Pues, digamos, como presión moral. O sea, ahora, tal vez debamos pegarnos un machucón. O recluirnos todos un día. Es decir, hay que buscar de alguna manera volcar el mensaje diciendo, mire, tú la embarraste, yo la embarré. Si yo hubiera abierto una puerta que se me abrió, yo hubiera entrado directo a una reunión de alguna de estas cúpulas de la FARC. Cerré la puerta y lo grave es que no llamé a la policía. Eso parece una bobadita, pero en una persona con formación profesional, pues uno tiene que entender, o sea, mi deber era llamar a la policía, pero tenía miedo a las represalias, puedo echarme un poco de cuentos, atenuando imagínense, 15 años menos o 20 años menos de conflicto armado, por una sola decisión equivocada mía. Entonces a veces pienso que me tengo que morir literalmente de la vergüenza. Pues cuando me encuentro con la gente pienso, ahora me mira un poco distinto. Dice, este parece un tipo bueno, pero tiene un pasado complicado. Entonces... Vamos concluyendo. Sí. O sea, en ciencia se trabaja el tema de paradigmas. Cuando uno mira el malentendido en la sociedad colombiana es muy parecido a una diferencia de paradigmas. Es decir, nos distanciamos tanto unos de otros, y no solo guerrilla y establecimiento, sino entre fracciones del establecimiento. O sea, todo el tema reciente del uribismo y el santismo. O sea, es loco, es completamente loco que en medio de un proceso tan delicado como el proceso de la paz, la gente dice, no le hablo. Eso con la novia, pero estando en juego, digamos, todos tenemos que volvernos más prudentes. Estoy trabajando, voy a estar en la universidad y si las autoridades me dejan salir. Porque a veces pienso, el fiscal tendría todo el derecho de ordenarle a sus subalternos diciendo, vamos que este hombre, el mismo, o sea, lo cogemos facilito. Entonces, no, digamos, mi conclusión es que, digamos, una propuesta resistió una especie de primera o segunda puesta a prueba, es lo que siento. Y bueno, digamos, tal vez menos mal que hay gente empujando sobre todo el balón de la paz, y es bueno que otra gente empujemos el balón de la vida. Y pues, eso es la modernidad. Profesor Mocus, doctor Montealegre, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. A los asistentes, a los periodistas, a ustedes, Juanita, José Vicente, muchísimas gracias. Recuerden que vamos a subir este debate a los portales noticiosos para que sigan opinando, pero con argumentos. Muy buenas tardes a todos.